Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos la fuerza de creer. Toda transformación profunda comienza con un instante de lucidez. Ese momento en que, cansados de repetir los mismos patrones, sentimos que algo tiene que cambiar. Así comienza la fuerza de creer de Wayne W. Dyer, una obra que no propone fórmulas mágicas ni atajos, sino una invitación honesta y poderosa a mirar hacia adentro. Desde sus primeras páginas, Dyer nos recuerda una verdad esencial que suele pasar desapercibida en la vorágine del día a día. Nuestra vida exterior no es más que un reflejo de nuestras creencias más arraigadas. La premisa es sencilla, pero de un alcance inmenso. No se trata solo de tener pensamientos positivos, sino de reconocer la energía vital que emana de lo que creemos firmemente posible o imposible para nosotros. Nuestras creencias no son ideas neutras. Son estructuras invisibles que moldean cómo vemos el mundo, cómo interpretamos nuestras experiencias y qué decisiones tomamos. En este sentido, Dyer nos invita a cuestionar si aquello que damos por hecho, nuestros límites, nuestras capacidades, incluso nuestro destino, no son más que creaciones mentales heredadas o impuestas que pueden ser desmontadas. El autor parte de una convicción poderosa. La realidad cambia cuando cambiamos nuestra manera de mirarla. Y esta transformación comienza por asumir plena responsabilidad sobre nuestro estado interior. Este no es un mensaje de culpa, sino de empoderamiento. Somos creadores, no víctimas. Al comprender que nuestras creencias nos guían silenciosamente, empezamos a ver cómo, muchas veces, no son los hechos los que nos dañan, sino las interpretaciones que sostenemos sobre esos hechos. Esta primera etapa del libro no es técnica ni abstracta, sino profundamente personal. Dyer utiliza ejemplos cotidianos y experiencias propias para construir un puente emocional con el lector. Nos habla de sus propias dudas, de momentos de desorientación y de cómo fue comprendiendo que la fuerza de creer no es una ilusión optimista, sino un motor real y transformador. Es la diferencia entre actuar desde el miedo o desde la confianza, entre sobrevivir o vivir con propósito. También plantea una idea transformadora. Lo verás cuando lo creas. Esta inversión del paradigma tradicional, el que dice creeré cuando lo vea, es la clave de toda la obra. La vida no espera a convencernos con pruebas para luego concedernos experiencias. Primero debemos posicionarnos en un estado de apertura, de fe consciente, de convicción profunda de que aquello que deseamos ya está en camino, ya es parte de nosotros. Solo entonces comenzamos a ver señales, oportunidades, encuentros y posibilidades que antes parecían invisibles. Este capítulo introductorio funciona como un suave despertar. No pretende botar respuestas, sino sembrar preguntas esenciales. ¿Qué creencias estás albergando sin darte cuenta? ¿Cómo te condicionan? ¿Qué pasaría si decidieras cambiarlas? Dyer no impone un camino rígido, sino que ofrece un espacio de reflexión y una certeza amorosa. Todo cambio duradero comienza cuando uno decide creer desde el alma, no desde las circunstancias. Así, con una voz cercana y serena, el autor abre la puerta a una exploración interna que no busca perfección, sino autenticidad. Porque en el fondo, como empieza a revelarse en estas primeras páginas, la vida que soñamos no está tan lejos como creemos, está justo detrás de aquello en lo que decidimos creer. Y eso, más que una frase inspiradora, es una llave. Una llave que nos prepara para el viaje de transformación que está por comenzar. Cuando tomamos conciencia de que nuestras creencias moldean lo que vivimos, surge de forma natural una segunda gran revelación. La mente no solo interpreta la realidad, sino que la origina. Wayne Dyer nos lleva ahora a un nivel más profundo de comprensión. La fuente de nuestra experiencia no está en el exterior, sino en el diálogo constante que sostenemos con nosotros mismos, en esas narrativas invisibles que hemos aprendido a repetir sin cuestionar. Este capítulo se convierte en un viaje hacia el interior de nuestros patrones mentales. Con una claridad envolvente,
Jer describe cómo desde la infancia empezamos a absorber ideas sobre quiénes somos, qué merecemos y cómo funciona el mundo. Estas ideas, que muchas veces ni siquiera elegimos conscientemente, se convierten en los filtros a través de los cuales interpretamos todo. Y lo más sorprendente es que terminan creando una especie de profecía autocontida. Lo que creemos, lo atraemos, lo que anticipamos con temor o certeza, tiende a manifestarse. Uno de los aspectos más reveladores de este tramo del libro es cómo el autor desmantela la ilusión de la objetividad externa. Nos muestra que todo lo que percibimos está tenido por nuestras creencias previas, nuestras emociones acumuladas, nuestras expectativas. Un mismo hecho, una llamada no respondida, un cambio inesperado, una pérdida, puede vivirse como una amenaza o como una oportunidad, dependiendo de la estructura interna desde la cual lo enfrentamos. Jer nos lleva a reconocer que no somos esclavos de estos patrones mentales. Podemos modificarlos si tomamos plena conciencia de ellos. Pero este cambio no ocurre por repetición mecánica, sino por una decisión profunda de observar sin juicio, de volvernos testigos de nuestros propios pensamientos y comenzar a diferenciarnos de ellos. Es en este acto de observación consciente donde comienza la verdadera transformación. Aquí el autor introduce un principio fundamental. No somos nuestros pensamientos, sino quienes los observan. Esta idea, tan poderosa como liberadora, nos permite desidentificarnos del ruido mental y recuperar el timón de nuestra experiencia. Ya no estamos condenados a pensar automáticamente lo de siempre. Podemos elegir pensamientos distintos, que nos empoderen, que nos alineen con lo que sí queremos vivir, que nos acerquen a un estado de paz en lugar de conflicto. Jer también habla de los pensamientos de escasez, de enfermedad, de carencia afectiva, y cómo estos operan como semillas que germinan en nuestra realidad física. No porque sean mágicos, sino porque condicionan nuestras acciones, decisiones y reacciones. Al pensar en términos de imposibilidad, dejamos de intentar. Al asumir que no podemos, renunciamos antes de empezar. Así, nuestra vida se ajusta a la pequeñez de nuestras creencias, no a la amplitud de nuestro potencial. Este capítulo no es solo explicativo, sino práctico. Jer invita al lector a observar sus pensamientos más frecuentes durante el día. ¿Qué tipo de historias te estás contando? ¿En qué estado te dejan? ¿Te expanden o te limitan? Este ejercicio de autoobservación no busca culpabilidad, sino despertar. Porque cuando uno reconoce el origen mental de su experiencia, deja de esperar que el mundo cambie para comenzar a cambiar desde dentro. La transformación, nos dice el autor, no requiere lucha, sino conciencia. Y desde ahí, podemos comenzar a sustituir los pensamientos reactivos por pensamientos creativos, los de miedo por los de confianza, los de escasez por los de plenitud. Poco a poco, este higiene mental empieza a generar resultados tangibles. Cambios en la actitud, en la energía vital, en la manera de relacionarnos. La vida exterior comienza a reorganizarse en torno a nuestro nuevo sistema interno. En esta etapa, el lector comienza a sentir con claridad que creer no es un acto pasivo, sino un proceso activo de construcción de sentido. Y que la mente, lejos de ser una cárcel, puede convertirse en el taller donde diseñamos una realidad más alineada con nuestra verdadera esencia. Así, la semilla plantada en el capítulo anterior empieza a germinar. Ya no se trata solo de creer para ver, sino de cultivar el terreno mental adecuado para que ese acto de creer tenga poder real de transformación. A medida que profundizamos en la conciencia de que nuestros pensamientos modelan nuestra realidad, Wendaer nos introduce a un principio esencial que actúa como puente entre el mundo interior y los resultados exteriores. La intención. No basta con pensar de forma positiva o con visualizar lo que deseamos. Lo verdaderamente transformador, nos enseña el autor, ocurre cuando nuestra intención se alinea con nuestra energía, nuestra fe y nuestras acciones. Es entonces cuando el universo, por así decirlo, comienza a responder con una coherencia que antes parecía inalcanzable.
Este capítulo se sumerge en la diferencia entre el deseo y la intención. Mientras el deseo puede ser volátil, condicionado, cargado de carencias, la intención verdadera nace de un hogar profundo y sereno. No se trata de querer algo porque me falta, sino de declarar desde el interior: esto ya forma parte de mí, y lo manifiesto con confianza. La intención no exige, no suplica, no teme. Afirma, vibra y actúa con dirección. Y esa es su fuerza silenciosa. Gier explica que cuando nuestras intenciones están contaminadas por el miedo, por la duda o por la necesidad de control, el flujo natural de la vida se obstruye. En cambio, cuando la intención nace del amor, del propósito, del compromiso genuino con nuestro crecimiento o con el bien de otros, entonces el universo se convierte en cómplice. Las oportunidades llegan, los caminos se despejan, las decisiones se sienten fluidas. No porque todo sea fácil, sino porque uno se siente guiado, acompañado, sostenido desde un nivel más profundo de certeza. La intención, como nos acuerda el autor, no es una fuerza ajena a nosotros. Es una energía que podemos invocar y cultivar. Pero hacerlo implica algo más que desear un cambio superficial. Implica revisar nuestras motivaciones, escuchar nuestras resistencias y, sobre todo, estar dispuestos a soltar aquello que no está alineado con la visión que queremos manifestar. A veces, esto significa abandonar viejos hábitos, relaciones que nos drenan o creencias que ya no tienen sentido. En otras palabras, poner en marcha la intención exige compromiso interno, no solo afirmaciones externas. Gier enfatiza la importancia de mantener la coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Esa coherencia es la que le da fuerza magnética a nuestras intenciones. No basta con repetir que queremos abundancia si, por dentro, sentimos que no la merecemos. No sirve declarar amor si nuestras acciones están llenas de juicio o egoísmo. La intención verdadera no se mide por las palabras, sino por la vibración que la sostiene. Aquí también surge la noción de desapego. Curiosamente, cuanto más firmemente establecemos una intención, menos necesidad tenemos de controlar cómo se va a cumplir. Entendemos que no somos los únicos factores en juego y que el universo tiene tiempos y caminos que escapan a nuestro entendimiento inmediato. La intención no se aferra, confía. No exige, colabora. Gier nos enseña que cuando soltamos el cómo, abrimos espacio para que el milagro ocurra. Este capítulo se convierte entonces en una guía para convertir nuestros pensamientos conscientes en fuerzas de acción sutil, pero poderosa. No se trata de esfuerzo forzado, sino de dirección clara. Cuando alineamos nuestros pensamientos con una intención profunda, y esa intención con nuestras acciones, el resultado no siempre es inmediato, pero sí inevitable. Tarde o temprano, la realidad se ajusta a la vibración que sostenemos con firmeza y amor. Gier comparte ejemplos de personas que, al cambiar su intención, transformaron completamente su vida. Relaciones sanadas, carreras redefinidas, cuerpos curados. Pero más allá de los resultados visibles, el verdadero regalo de vivir con intención es la paz interior. Esa certeza serena de estar en el camino correcto, aunque no sepamos exactamente a dónde nos lleva. En este punto, el lector comienza a comprender que creer no es simplemente una actitud mental, sino un estado de conciencia que guía cada aspecto de la existencia. Y que cuando ese creer se convierte en intención pura y alineada, se vuelve una fuerza capaz de abrir caminos donde antes solo había muros. Así, el viaje de transformación continúa, con un nuevo poder al alcance. El de elegir desde el alma y actuar desde la confianza. Cuando la intención ha sido sembrada en lo profundo del ser, comienza a activarse una fuerza que no proviene de la lógica ni de la voluntad pura, sino de algo aún más sutil y poderoso: la fe. Wayne Dyer se adentra ahora en este elemento esencial de toda transformación. No como una creencia ciega, sino como una energía consciente que sostiene, impulsa y da forma al mundo que estamos creando desde dentro. La fe que Dyer describe no es la fe impuesta,
ni la basada en dogmas externos. Es una fe cultivada desde la experiencia, desde el conocimiento íntimo de que existe un orden invisible más allá de lo aparente. Una inteligencia creadora, una energía universal que responde no a nuestras súplicas desesperadas, sino a nuestra vibración más honesta. Tener fe, en este contexto, es sostener la convicción de que lo que necesitamos ya está en proceso de manifestarse, incluso si aún no lo vemos con los ojos físicos. En este capítulo, el autor desmonta la creencia de que la fe es un recurso último para cuando todo lo demás falla. Al contrario, nos muestra que la fe es el punto de partida más sabio, porque reestructura nuestra relación con la incertidumbre. Mientras el miedo busca garantías antes de actuar, la fe permite avanzar sin certezas, con serenidad y apertura, confiando en que los recursos, las personas y las señales necesarias llegarán en el momento justo. Esta forma de fe no se opone a la acción, la impulsa, pero cambia la calidad de esa acción. Ya no actuamos desde el control, la urgencia o la necesidad de demostrar algo, sino desde la inspiración, la claridad interior, la confianza en que estamos acompañados por una energía mayor. Gier habla aquí de una relación viva con el universo, donde cada paso dado con fe es respondido con nuevas puertas abiertas, con sincronías, con coincidencias que parecen mágicas pero que son, en realidad, el lenguaje de la fe manifestándose en lo cotidiano. La clave está en cómo nos sentimos mientras esperamos. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando los resultados tardan en llegar. Allí es donde se nos invita a sostener la vibración de lo que creemos, aunque no haya evidencia visible. Gier nos recuerda que cada momento de duda es una oportunidad para reafirmar la confianza, para volver al centro, para elegir de nuevo lo que queremos experimentar. No se trata de negar las emociones humanas, sino de no entregarles el timón de nuestra vida. Un punto esencial que Gier explora es cómo muchas personas piden desde la carencia. Piden salud, pero desde el miedo a la enfermedad. Piden amor, pero desde la herida. Piden abundancia, pero desde la idea de no merecerla. Y esa energía, por más que la intención sea noble, contamina la manifestación. La fe consciente, en cambio, no pide desde la necesidad, sino que agradece anticipadamente desde la certeza de que lo deseado ya está en camino. Aquí aparece una práctica poderosa: el agradecimiento como forma de fe activa. Gier invita al lector a vivir en un estado permanente de gratitud, no solo por lo que ya tiene, sino por aquello que aún no ha llegado, pero que sabe que llegará. Este acto, aparentemente simple, tiene un efecto transformador. Eleva la vibración personal, fortalece la conexión espiritual y refuerza la coherencia entre pensamiento, emoción y realidad. También se aborda el desafío de sostener la fe en medio del entorno. Vivimos rodeados de escepticismo, de cinismo, de mensajes que refuerzan la lógica de la escasez. Gier propone no combatir esa realidad, sino trascenderla desde un espacio interno de autonomía espiritual. No necesitas que todos crean para que tú creas. No necesitas aprobación para confiar en tu visión. Tu fe no depende de que el mundo te aplauda, sino de que tú te mantengas firme en lo que sabes que es posible para ti. A medida que este capítulo avanza, el lector comienza a percibir un cambio sutil pero profundo. Ya no se trata solo de construir una vida nueva, sino de habitar un nuevo estado del ser. Un estado donde la fe no es un esfuerzo, sino una respiración natural, una disposición abierta al misterio, una confianza radical en que todo lo que ocurre está a tu favor, incluso lo que aún no entiendes. Así, la fe deja de ser una idea espiritual abstracta y se convierte en una práctica cotidiana, en una forma de estar en el mundo. Con los ojos abiertos, pero también con el corazón dispuesto. Porque, como Gier nos enseña con ternura y claridad, cuando creemos sin necesidad de ver, terminamos viendo lo que otros no pueden siquiera imaginar. Y ese es el verdadero milagro de la fe. Revelarnos lo que ya era posible desde el principio.
A medida que avanza el proceso de transformación interior, se vuelve inevitable enfrentar una de las fuerzas más poderosas que limitan nuestra capacidad de manifestar una vida plena: el pasado. Wayne Dyer, con su estilo cercano y compasivo, nos guía en este capítulo por uno de los territorios más delicados del alma humana. Aquí no hay juicios, solo una observación amorosa. Muchas de nuestras creencias limitantes no son actuales, sino memorias que seguimos reviviendo como si aún fueran ciertas. Desde muy temprano en la vida absorbemos mensajes que se incrustan en nuestra mente como verdades incuestionables. No soy suficiente, no merezco amor, la vida es difícil, el dinero es sucio, los sueños son para otros. Estos pensamientos, casi siempre inconscientes, se convierten en patrones. Y esos patrones, repetidos sin pausa, terminan moldeando nuestra realidad. No porque el pasado tenga poder por sí solo, sino porque seguimos prestándole nuestra atención y, por tanto, nuestra energía creadora. Dyer nos invita a cuestionar con firmeza y ternura esos viejos moldes. ¿Qué parte de tu historia estás repitiendo sin darte cuenta? ¿Cuántas decisiones estás tomando para no fallar como antes? ¿Cuántas veces has renunciado antes de intentar, solo por miedo a repetir lo que ya dolió? No se trata de negar el dolor del pasado, sino de liberarse del peso que ya no sirve. Porque, como dice Dyer con claridad serena, que el pasado no tiene poder real sobre el presente, salvo el que tú le otorgas. Este capítulo es, al mismo tiempo, una invitación a perdonar. Pero no desde la obligación moral, sino desde la comprensión de que perdonar es liberar la energía atrapada en una historia que ya no quiere seguir contando. Dyer explica que el perdón no justifica lo ocurrido, pero sí te permite recuperar el control de tu vida. Aferrarse al resentimiento es, en sus palabras, tomar veneno esperando que el otro sufra. Soltar, en cambio, es un acto de amor propio. Una parte fundamental de este proceso de liberación consiste en reescribir la narrativa personal. Dyer propone que cada uno se convierta en autor consciente de su historia. Esto implica reconocer lo vivido, pero también resignificarlo. Extraer los aprendizajes, agradecer incluso las heridas que revelaron fortalezas y dar un nuevo sentido a lo que parecía pérdida. La historia ya no se cuenta desde la herida, sino desde la transformación. Y en ese cambio de relato, el alma se ensancha. El autor insiste en que el pasado no puede cambiarse en los hechos, pero sí en su influencia sobre nosotros. Esto es lo que realmente importa. No lo que pasó, sino cómo lo estás sosteniendo ahora en tu mente y en tu cuerpo emocional. Liberar el pasado no significa olvidar, sino desactivar su capacidad de condicionarte. Y esa libertad es el primer paso hacia la creación de un futuro verdaderamente nuevo. Dyer también aborda con claridad la tendencia humana a usar el pasado como excusa para postergar la vida presente. No puedo tener una relación sana porque me lastimaron, no puedo prosperar porque vengo de la carencia, no puedo confiar porque ya me traicionaron. Estas frases, tan comunes, no son descripciones objetivas, sino decretos que nos encadenan. Y aquí el autor es firme. Tienes derecho a comenzar de nuevo, sin necesidad de repetir las huellas que ya no deseas recorrer. A lo largo de este capítulo, el lector va comprendiendo que la fuerza de creer también implica la valentía de soltar. Soltar los apegos a lo conocido, a lo familiar, incluso si duele. Porque si no lo hacemos, nuestras intenciones más elevadas quedarán atrapadas en un campo energético denso, plagado de memorias viejas que ya no representan lo que somos hoy. El acto de creer, en este punto, se vuelve un acto de confianza radical. Aunque no tenga pruebas, aunque haya fallado antes, elijo creer en lo nuevo que puede nacer de mí. Y es en esa decisión, a veces silenciosa, a veces desafiante, donde comienza una verdadera revolución interior. Cuando dejamos de defender la historia que nos limita, el alma respira. Y cuando dejamos de ser la versión de nosotros mismos que nació del dolor, comenzamos a vivir desde una identidad más libre, más plena, más alineada con nuestra esencia. Así,
el viaje de la fuerza de creer entra en una fase más liviana y expansiva. Porque quien se libera del pasado no solo suelta un peso, sino que recupera la posibilidad de convertirse en lo que siempre fue capaz de ser. Y esa posibilidad, intacta, vibrante, eterna, espera en cada uno de nosotros, lista para revelarse en el momento en que decidimos creer. Liberados del peso del pasado, nos encontramos frente a una pregunta inevitable y transformadora. ¿Quién soy realmente cuando dejo de vivir desde el miedo, la culpa o la repetición? En este capítulo, Wendar nos acompaña en el descubrimiento más revelador del viaje. La reconexión con nuestro ser auténtico, ese espacio interior silencioso, invulnerable y absolutamente libre que ha estado siempre ahí, esperando que le prestemos atención. Este no es un capítulo teórico, sino vivencial. Gier nos lleva a reconocer que la mayoría de las veces no estamos viviendo desde nuestro verdadero ser, sino desde una personalidad condicionada, una máscara construida por las expectativas externas, los roles familiares, las experiencias pasadas y la búsqueda de aprobación. Nos hemos identificado tanto con esa versión limitada, que hemos olvidado el poder, la sabiduría y la paz que surgen cuando simplemente somos, sin forzar, sin fingir, sin temer. El autor propone que vivir desde el ser auténtico no es un acto dramático, sino una vuelta al hogar interior. Es reconocer que no necesitamos probar nada para merecer, que no estamos aquí para agradar a todos ni para cumplir guiones ajenos. Es un estado donde dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Amor, propósito, plenitud. Desde ahí, la vida deja de sentirse como una carrera agotadora y comienza a vivirse como una danza consciente. Gier nos muestra que cuando actuamos desde el ego, esa construcción mental que quiere tener razón, que se compara, que teme no ser suficiente, nos desconectamos de nuestro verdadero poder. El ego siempre exige más. Más éxito, más atención, más validación. Pero nunca se sacia. En cambio, cuando vivimos desde el ser, descubrimos una serenidad profunda, una claridad que no necesita argumentos. Las decisiones surgen con fluidez, las relaciones se vuelven más honestas y el tiempo se percibe de forma diferente. Más presente, más vivo, más significativo. Una de las enseñanzas más poderosas de este capítulo es que el ser auténtico no necesita perfección para expresarse. No se trata de convertirnos en una versión idealizada de nosotros mismos, sino en la versión más genuina, humana y consciente. A veces, eso significa abrazar nuestra vulnerabilidad, admitir que no tenemos todas las respuestas, permitirnos sentir lo que sentimos sin filtros ni defensas. En esa honestidad nace una fortaleza nueva, no basada en la rigidez, sino en la verdad. Gier también explora el vínculo entre autenticidad y propósito. Solo cuando estamos alineados con lo que realmente somos, podemos descubrir lo que verdaderamente hemos venido a hacer. El propósito no se busca afuera, como si fuera un destino escondido, que el propósito se revela cuando nos atrevemos a vivir desde nuestra esencia, con coraje, humildad y amor. No importa cuán grande o visible sea lo que hacemos, sino desde qué conciencia lo hacemos. Una acción pequeña, nacida del ser, puede transformar una vida. Este capítulo también propone prácticas para reconectar con esa autenticidad. El silencio, la meditación, la escritura personal, la contemplación. Pero, sobre todo, la escucha. Escucharnos sin prisa, sin juicio, sin interrupción. Escuchar esa voz suave que no grita, pero guía. Esa voz que nos dice: esto eres tú. Esto te pertenece. Esto no necesitas cargarlo más. En esa escucha, la máscara se cae y aparece el rostro del alma. Al vivir desde el ser auténtico, también cambia la forma en que nos relacionamos con los demás. Dejamos de negociar nuestro valor, de escondernos detrás de personajes, de buscar aceptación en lugares donde ya no encajamos. En su lugar, comenzamos a atraer personas, experiencias y caminos que resuenan con nuestra verdad. La vida se vuelve más ligera, pero también más profunda.
Y el tiempo, ese tirano del ego, se transforma en un aliado del presente. Gier no promete una vida sin desafíos, pero sí una vida con sentido. Una vida donde cada paso, incluso los más inciertos, se dan desde un hogar interior de integridad. Donde ya no hace falta fingir fortaleza, porque la verdadera fuerza brota de estar en paz con uno mismo. Así, este capítulo abre la puerta a una nueva manera de habitar el mundo. Ya no como quien lucha por ser, sino como quien reconoce que siempre lo fue. Y al vivir desde ahí, desde esa autenticidad desnuda y luminosa, descubrimos que creer no es solo un acto mental, sino una forma de ser, de caminar, de respirar, profundamente alineados con la verdad que somos. Y eso, más que cualquier técnica, es la fuente más pura de poder personal. Una vez que nos hemos conectado con nuestro ser auténtico, comienza a revelarse con claridad una verdad profunda. La abundancia no es una meta que se alcanza, sino una frecuencia desde la cual se vive. En este capítulo, Wendar desmantela por completo la idea, tan arraigada en la conciencia colectiva, de que la abundancia es algo externo, escaso y condicionado por factores fuera de nuestro control. Por el contrario, nos muestra que vivir en abundancia es una decisión interior, una actitud de reconocimiento constante del valor, la plenitud y la suficiencia que ya habita en nosotros. Gier comienza por explicarnos que la mayoría de las personas viven desde una mentalidad de carencia. Y esta carencia no tiene que ver solo con el dinero, sino con la percepción de que no es suficiente. No es suficiente amor, tiempo, oportunidades, reconocimiento. Desde esa creencia, incluso aquellos que tienen mucho se sienten vacíos. Porque la carencia no se llena con cosas, sino con una transformación en la conciencia. El autor insiste en que la abundancia verdadera comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede brotar desde dentro. Cuando reconocemos que somos fuente y no solo receptores. Que nuestra vida no es una espera pasiva por lo que el mundo nos pueda dar, sino una expresión activa de lo que ya está disponible en nuestra conexión con lo esencial. Este giro de mirada es lo que abre las compuertas de la abundancia auténtica. Una enseñanza central aquí es que la gratitud es la llave que transforma lo suficiente en más que suficiente. Gier invita a cultivar una relación diaria y profunda con la gratitud, no como un ejercicio mecánico, sino como una forma de habitar la realidad. Cuando agradecemos lo que ya tenemos, la salud, la conciencia, el aire que respiramos, los pequeños gestos de cada día, nuestra vibración se eleva. Y en esa frecuencia, comenzamos a atraer más razones para agradecer. No como una técnica de manipulación, sino como una consecuencia natural del alineamiento con la plenitud. Gier también nos llama a observar con honestidad las creencias que sostenemos sobre el dinero y la prosperidad. Muchos hemos aprendido, explícita o implícitamente, que ser espiritual implica renunciar a la riqueza, que el dinero corrompe o que no es digno desear prosperar. Estas ideas, enraizadas en miedos colectivos, nos separan de la posibilidad de manifestar una vida materialmente satisfactoria. El autor no propone una visión materialista, sino una visión equilibrada. El dinero no es el objetivo, pero tampoco es el enemigo. Es una energía más, una herramienta, un reflejo del valor que reconocemos en nosotros y en nuestra capacidad de servir al mundo. Este capítulo se convierte entonces en un proceso de sanación de la relación con la abundancia. Se trata de aprender a recibir sin culpa, a dar sin miedo, a circular la energía del valor en todas sus formas. Gier propone que la abundancia se manifiesta cuando vivimos desde la certeza de que hay suficiente para todos y que el universo responde generosamente a quienes se alinean con la generosidad, la confianza y el servicio. También se nos recuerda que dar y recibir son la misma energía en movimiento. Muchas personas desean abundancia, pero bloquean su flujo al no saber recibir con apertura o al dar desde el sacrificio y no desde la alegría. Gier enseña que cuando damos desde el amor y no desde la obligación o el miedo, estamos sembrando en un campo fértil que inevitablemente devolverá frutos. No siempre de la forma esperada,
pero siempre en sintonía con la vibración que emitimos. La abundancia, en su visión, es también una disposición a ver belleza, a celebrar lo simple, a vivir sin aferrarse a lo que se posee. Porque cuando comprendemos que nada nos falta, dejamos de medir nuestra valía por lo que tenemos y empezamos a expresar nuestro ser sin la carga de la escasez. Hacia el final del capítulo, Jer vuelve al eje de todo libro. Creer es el acto creativo por excelencia. Si creemos en la escasez, generamos más de ella. Si creemos en la abundancia, no como una ilusión forzada, sino como una realidad profunda del alma, entonces nuestra vida comienza a reflejar esa plenitud. Y así, la abundancia deja de ser una meta futura y se convierte en una forma presente de caminar, de elegir, de relacionarse con el mundo. No importa cuánto dinero hay en la cuenta, cuántas posesiones se acumulan o cuántos aplausos se reciben. Lo que importa es desde donde estamos viviendo. Si es desde la gratitud, la confianza y la expansión, entonces, nos dice Jer, estamos ya en la abundancia, y ella crecerá, inevitablemente, desde dentro hacia todo lo demás. Con la conciencia despierta, el pasado liberado y la abundancia reconocida como un estado interior, Quentar nos invita a mirar hacia uno de los escenarios más poderosos y más reveladores de nuestra evolución personal: las relaciones. En este capítulo se nos muestra que cada vínculo humano, desde el más íntimo hasta el más desafiante, cumple una función sagrada en nuestro proceso de despertar. No estamos aquí para cambiar a los demás, sino para vernos reflejados en ellos, aprender, crecer y, sobre todo, recordar quiénes somos a través del encuentro con el otro. Jer desmantela desde el principio la idea de que el otro debe completarnos o hacernos felices. Nos acuerda, con dulzura y firmeza, que nadie puede darnos lo que no hemos cultivado primero dentro de nosotros mismos. Cuando buscamos que el otro nos confirme, nos salve, nos separe, estamos entregando nuestro poder. Y desde esa carencia, toda relación se vuelve terreno fértil para la frustración. Pero cuando dos personas se relacionan desde la plenitud, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo compartido. Aquí aparece un principio clave. Las relaciones no son casuales, son espejos. Cada persona que aparece en nuestra vida refleja algo de nosotros mismos que necesita ser visto. Una herida pendiente, un patrón que se repite, una virtud olvidada, una verdad oculta. En lugar de resistirnos a lo que el otro despierta en nosotros, Jer nos anima a preguntarnos: ¿qué parte de mí se refleja aquí? ¿Qué está esta experiencia queriendo enseñarme sobre mí mismo? Esta forma de mirar nos saca del papel de víctima y nos coloca en una posición de poder consciente. Ya no reaccionamos desde el ego herido, sino que observamos desde el alma que busca integrarse, completarse, evolucionar. En esta visión, incluso los vínculos más conflictivos tienen sentido. No se trata de justificar lo doloroso, sino de comprenderlo como parte de una danza mayor, donde todo lo que aparece en nuestra vida puede usarse como puente hacia el amor propio. Jer dedica un espacio especial a hablar sobre el perdón en las relaciones. No como una concesión hacia el otro, sino como una liberación personal. Aferrarse al rencor es mantener una conexión energética con aquello que más nos hiere. Soltar, en cambio, es declarar: mi paz vale más que esta herida. En muchas ocasiones, perdonar no significa continuar el vínculo, sino permitirnos avanzar sin el peso del pasado. El perdón es una medicina, no una excusa, un acto de amor a uno mismo. El autor también invita a mirar nuestras relaciones más cercanas, pareja, familia, amistades, como los espacios donde mejor podemos practicar la aceptación, la empatía y la compasión. No para tolerar lo intolerable, sino para recordar que el otro también está en su propio proceso, con sus propias sombras y aprendizajes. Cuando dejamos de exigir perfección y aprendemos a ver más allá de las formas, descubrimos que muchas veces el amor está ahí, solo que escondido detrás del miedo o el dolor no resuelto. Este capítulo no es una receta para mejorar relaciones,
sino una guía para transformarlas desde dentro. Gier nos propone que antes de intentar cambiar al otro, cambiemos nuestra forma de mirar. Cuando uno se relaciona desde la presencia, desde la autenticidad y desde el desapego, que el campo energético de la relación se eleva. Y desde ahí, pueden ocurrir milagros. A veces la relación se fortalece. A veces se disuelve con amor. Pero siempre nos lleva a un nivel superior de conciencia. Uno de los aspectos más luminosos que plantea Gier es que el verdadero amor no ata, libera. Amar desde el ser auténtico es permitir que el otro también sea quien es, sin necesidad de poseer, controlar o moldear. Es confiar en que el amor, cuando es real, no necesita garantías. Fluye, se renueva, se honra. Esta forma de amar no se basa en la dependencia, sino en la conexión profunda con uno mismo. Y desde ahí, con el otro. Hacia el final del capítulo, el lector comienza a ver con claridad que las relaciones no están aquí para completarnos, sino para revelarnos. Son escenarios donde podemos practicar todo lo que hemos venido aprendiendo. La fe, la intención, la abundancia, la autenticidad. Cada conversación es una oportunidad de ser más conscientes. Cada conflicto, una oportunidad de sanar. Cada encuentro, un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. Y así, el amor deja de ser un ideal romántico o una expectativa cargada de condiciones. Se convierte en una presencia viva, en una forma de estar en el mundo, en una energía que no busca poseer, sino compartir. Porque, como Gier nos muestra con su estilo claro y profundo, cuando aprendemos a relacionarnos desde la plenitud, el amor deja de doler y empieza a transformar. Y en ese espacio nuevo, más liviano, más verdadero, nuestras relaciones se convierten en puertas hacia el alma. Después de haber explorado las relaciones como espejos de nuestro crecimiento interior, Wen Dan nos lleva ahora a uno de los mayores actos de madurez espiritual. El arte de soltar. Este no es un capítulo sobre resignación o conformismo, sino sobre la libertad que nace cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable. Soltar, en este contexto, significa rendirse con confianza a la inteligencia superior de la vida, comprendiendo que muchas veces, la mejor manera de recibir lo que necesitamos es dejar espacio para que llegue. Gier parte de una observación profundamente humana. Nuestra mente teme soltar porque confunde el control con la seguridad. Creemos que si nos aferramos a una relación, a un resultado, a una idea, evitaremos el dolor o la pérdida. Pero lo que ocurre en realidad es lo contrario. Al aferrarnos, nos cerramos a lo nuevo, a lo inesperado, a las bendiciones que solo pueden entrar cuando estamos dispuestos a confiar sin condiciones. Este capítulo revela que soltar no es rendirse por debilidad, sino entregarse desde la sabiduría. Es comprender que no podemos planear cada detalle, ni prever cada giro del camino. Que, por mucho que deseemos algo, no siempre sabemos si eso es lo mejor para nosotros. Gier insiste. Tú puedes tener planes, pero no olvides que el universo tiene el mapa completo. Soltar implica renunciar a la necesidad de certeza. Y esto, para la mente controladora, puede ser aterrador. Pero desde el alma, es una liberación. Porque en el momento en que soltamos, el peso de tener que hacer que todo funcione desaparece y comienza a desplegarse un orden más sutil. En ese orden, las cosas no ocurren cuando queremos, pero sí cuando estamos listos. No de la forma que imaginamos, pero sí en coherencia con lo que verdaderamente necesitamos. Gier nos lleva a ver que los mayores sufrimientos no vienen por lo que ocurre, sino por nuestra resistencia a lo que ocurre. Esa resistencia crea fricción interna, ansiedad, agotamiento. Pero cuando soltamos, fluimos. No porque nos volvamos pasivos, sino porque dejamos de luchar contra la corriente. Y así, recuperamos energía, claridad y dirección. Una de las enseñanzas más transformadoras de este capítulo es la siguiente. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, liberas tu poder para transformar lo que sí puedes.
Muchas veces gastamos nuestra atención en lo externo, la opinión de otros, los tiempos de la vida, las decisiones ajenas y descuidamos nuestro mundo interior. Al soltar lo externo, podemos volver a lo esencial. Nuestro enfoque, nuestra vibración, nuestra intención, nuestra paz. Gier también habla del desapego como un acto de confianza radical. No se trata de no desear, sino de no depender emocionalmente del resultado. Puedes tener sueños, metas, incluso aspiraciones intensas, pero si estás atado a que se cumplan exactamente como imaginas, vives en ansiedad. En cambio, si aprendes a desear con el corazón abierto y la mente suelta, que el universo puede sorprenderte con algo incluso mejor de lo que pediste. Este capítulo está lleno de imágenes vivas, metáforas naturales, ejemplos reales. Gier compara el soltar con abrir la mano. Cuando aprietas un puño, nada entra. Cuando abres, el flujo comienza. Y es precisamente en esa apertura donde la vida vuelve a respirar en nosotros. Lo que parecía perdido puede renacer. Lo que dolía puede revelar su propósito. Lo que se fue puede dejar espacio para lo que ahora sí está alineado. También se nos recuerda que soltar personas, ideas o etapas no significa no amar, sino amar sin poseer. Hay vínculos que ya cumplieron su ciclo, trabajos que ya no resuenan, caminos que ya no nutren. Sostenerlos por costumbre o por miedo no es fidelidad. Es negación. Gier nos invita a mirar con honestidad y ternura, a honrar lo vivido y a tener el coraje de seguir caminando. Al final de este capítulo, lo que queda no es un vacío, sino una presencia distinta. La de la confianza. No como una idea, sino como una fuerza que sostiene. Porque cuando soltamos lo que pesa, lo que agota, lo que aprieta, recuperamos lo más valioso de todo. El espacio interior para recibir, para crear, para vivir sin miedo. Y es en ese espacio, tan silencioso como sagrado, donde la fuerza de creer se vuelve real. Porque creer no es aferrarse con desesperación, sino confiar con serenidad. Y desde ahí, con el corazón abierto y las manos libres, podemos comenzar a experimentar una vida más liviana, más verdadera y profundamente guiada. Una vida donde, al soltar, no perdemos, sino que finalmente comenzamos a recibir. Al llegar a este punto del viaje, Wendaer dirige nuestra atención hacia una meta que, en el fondo, está implícita en cada anhelo, detrás de cada deseo y en lo más profundo de cada búsqueda humana. La paz interior. En este capítulo, no se presenta como una recompensa futura, ni como un lujo reservado para los momentos de silencio absoluto, sino como un estado al que podemos acceder en cualquier momento si decidimos vivir desde el centro. La paz, nos dice Gier, no es ausencia de problemas. No es una circunstancia externa, sino una elección sostenida desde lo más íntimo del ser. Vivimos creyendo que alcanzaremos la paz cuando todo esté en orden. Cuando no haya deudas, cuando haya reconocimiento, cuando las relaciones funcionen, cuando desaparezca el miedo. Pero esa lógica nos condena a la espera, porque la vida, por su naturaleza cambiante, nunca será perfectamente predecible. En cambio, cuando cultivamos la paz como actitud, comenzamos a irradiarla, incluso en medio del caos. Este capítulo se construye como una invitación serena a cambiar el foco. En lugar de pedir que las circunstancias cambien para estar en paz, se trata de encontrar el silencio en medio del ruido, que el equilibrio en medio del movimiento, la serenidad en medio de la incertidumbre. Y esto no es evasión. Es, en realidad, el acto más valiente. No dejarse arrastrar por los eventos, sino responder desde la calma profunda de quien sabe que su poder no depende de lo externo. Gier describe cómo muchas personas viven reactivamente. Ante cada estímulo, responden con ansiedad, con defensa, con lucha. Eso agota, confunde y desconecta. Vivir en paz, por el contrario, no es volverse indiferente, sino responder desde una conciencia más elevada, donde el ego ya no tiene la última palabra. Desde ese lugar, uno puede decir que no,
tomar decisiones difíciles, poner límites, pero sin perder la conexión con su centro. Uno de los puntos más reveladores del capítulo es que la paz no es el fin del camino, sino el camino en sí mismo. Queremos sanar, crear, transformar, pero si no lo hacemos desde la paz, lo que creamos lleva la marca del conflicto. Gier nos anima a preguntarnos: ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde la paz? Porque cuando hacemos del estado interno una prioridad, todo lo externo empieza a organizarse en torno a esa vibración. Aquí también aparece la práctica del dejar ser. Muchas veces, nuestra angustia no viene de lo que ocurre, sino de la resistencia a lo que ocurre. Queremos que las cosas sean distintas, que el otro actúe de otra forma, que el futuro no nos sorprenda. Pero esa afección constante es la raíz del sufrimiento. Gier nos recuerda que la paz se encuentra en el permiso. Permitir que la vida tenga su ritmo, permitir que otros sean como son, permitirnos sentir lo que sentimos sin juzgarlo. Ese permiso no es pasividad, sino sabiduría. La capacidad de fluir sin perderse. La conexión con lo espiritual se vuelve especialmente fuerte en este tramo. Gier plantea que la verdadera paz nace cuando nos reconocemos como algo más que este cuerpo, estos pensamientos, estas emociones. Cuando recordamos que somos una expresión de lo eterno, de lo divino, de lo infinito. Y desde esa perspectiva, lo que parecía urgente pierde su dramatismo y lo que parecía imposible se vuelve manejable. No porque el problema cambie, sino porque cambiamos la forma de estar en él. El capítulo también ofrece herramientas concretas. Prácticas de respiración consciente, momentos de silencio diario, afirmaciones para calmar la mente y la observación de los pensamientos sin aferrarse a ellos. No se trata de buscar la perfección, sino de crear espacios de paz dentro del día a día, como anclas que nos recuerden quiénes somos realmente cuando todo lo demás se quita. Al cerrar este capítulo, que el lector no solo entiende la paz como concepto, sino que empieza a experimentarla como una presencia viva. Como un susurro interior que dice: aquí estás a salvo. Aquí puedes descansar. Aquí puedes simplemente ser. Esa paz no elimina los desafíos de la vida, pero los transforma en oportunidades para practicar una presencia más plena, más amorosa, más libre. Y así, la fuerza de creer encuentra un nuevo significado. Porque creer no es solo confiar en lo que está por venir, sino también elegir, aquí y ahora, el estado interno desde el cual deseamos vivir. Y si esa elección es la paz, entonces todo lo demás, el amor, la abundancia, la sanación, la claridad, llegan no como meta, sino como consecuencia natural de habitar el presente con el corazón en calma. Porque, como Gier nos susurra con firmeza, nada es más poderoso que un ser humano en paz consigo mismo. Y nada más transformador que irradiar esa paz al mundo. Con la paz como base interior, el camino se aclara, y lo que antes parecía confuso empieza a tomar forma. En este nuevo nivel de conciencia, Wendaer nos guía hacia una de las revelaciones más trascendentes del viaje interior. Descubrir y vivir el propósito del alma. No como una meta externa que debamos alcanzar, sino como una expresión natural de nuestra autenticidad más profunda. Este capítulo es un llamado a recordar que cada uno de nosotros está aquí por una razón, y que esa razón ya habita en nuestro interior, esperando ser escuchada. Gier desmitifica la idea de propósito como algo grandioso, visible o extraordinario. Nos recuerda que el propósito no siempre se manifiesta en grandes obras, sino en la manera en que habitamos cada acto, cada elección, cada palabra que pronunciamos. Ser fiel a uno mismo, vivir con integridad, actuar desde el amor y no desde el miedo, todo eso es propósito en acción. No se trata tanto de hacer algo especial, sino de ser de forma auténtica en todo lo que hacemos. El propósito, según Gier, no se busca como quien persigue algo fuera de sí. Se recuerda. Está escrito en nuestra alma desde el comienzo. Y si aún no lo vemos con claridad, no es porque no esté, sino porque hay ruido que nos impide escucharlo. Expectativas externas,
miedo al juicio, hábitos que nos desconectan de la intuición. Por eso, la clave para descubrirlo no está en esforzarse, sino en aquietarse, en escuchar, en confiar en la guía interna. Este capítulo se convierte en un espacio de contemplación profunda. Jer invita a dejar de preguntarse qué debo hacer con mi vida y comenzar a preguntarse quién estoy siendo en mi vida. El propósito no es una profesión, ni una función, ni una etiqueta social. Es la energía con la que tocamos al mundo. Puedes vivir tu propósito como maestro, como artista, como madre, como jardinero, como emprendedor. Lo importante no es el rol, sino la luz que pones en él. Jer también subraya que vivir con propósito no significa que todo será fácil. Al contrario, el propósito muchas veces nos confronta, nos exige coraje, nos lleva a salir de lo cómodo y enfrentar nuestras sombras. Pero ese esfuerzo no agota, porque nace de una motivación superior. Cuando hacemos lo que hemos venido a hacer, sentimos una energía especial. Una mezcla de gozo, dirección y conexión con algo más grande que nosotros. El autor nos recuerda que todos hemos tenido momentos, aunque breves, en los que hemos sentido esa alineación total. Haciendo algo, hablando con alguien, ayudando, creando, compartiendo. Esos momentos no son casuales, son señales del alma diciendo: esto es. Y si lo seguimos, aunque no sepamos a dónde conducen, nos guiarán hacia una vida con sentido. Vivir con propósito también implica servicio. No en el sentido de sacrificio, sino como expresión natural del amor. Cuando estamos conectados con nuestro propósito, dejamos de vivir solo para nosotros y comenzamos a ofrecer lo mejor que tenemos al mundo. No para recibir algo a cambio, sino porque ya nos sentimos plenos, completos. Esa abundancia interna se desborda y toca a los demás. Y esa es una de las formas más puras de realización. Jer afirma con convicción que nadie está aquí por accidente, que todos somos parte de un plan mayor, de una danza cósmica donde cada alma tiene una nota que solo ella puede emitir. Y cuando no expresamos esa nota, el mundo queda incompleto. Pero cuando lo hacemos, aunque sea en lo pequeño, en lo cotidiano, el universo entero se armoniza un poco más. Hacia el final del capítulo, el mensaje se vuelve profundamente inspirador. No hay que esperar a tener todo claro para comenzar a vivir con propósito. Basta conseguir lo que nos enciende el corazón, lo que nos da paz, lo que sentimos como verdad. Paso a paso, elección tras elección, el propósito se revela, se fortalece, se manifiesta. Y lo más hermoso es que no tiene un solo formato. Evoluciona con nosotros. Lo que hoy sentimos como propósito puede transformarse mañana. Y eso está bien. Porque el propósito no es una línea recta, sino una espiral que nos lleva cada vez más cerca de nuestra esencia. Así, este capítulo nos devuelve una certeza suave pero potente. Vinimos con un propósito, y ese propósito es recordar quiénes somos y ofrecerlo al mundo. No hay presión, no hay comparación, no hay carrera. Solo el llamado íntimo de ser fieles a nosotros mismos, de vivir desde el alma y de confiar en que al hacerlo, cada paso, por incierto que parezca, nos lleva exactamente al lugar donde debemos estar. Y es en ese estado de coherencia, de entrega y de autenticidad, donde la fuerza de creer se transforma en una experiencia plena, tangible, luminosa. Porque cuando vivimos con propósito, no solo creemos en la vida, sentimos que la vida cree en nosotros. El viaje llega a su punto más silencioso y poderoso. El momento en que ya no se trata de seguir buscando, ni de seguir corrigiendo, ni siquiera de seguir alcanzando, sino de reconocer que ya hemos llegado. En este último capítulo, Wendaer no concluye con una fórmula, sino con un regreso. Un regreso a lo que siempre ha estado dentro, pero que ahora, gracias a todo lo recorrido, podemos ver con nuevos ojos. Nuestro verdadero hogar interior. Aquí, la idea de creer se revela en su forma más pura. No como un esfuerzo mental, ni como una herramienta para obtener algo externo,
sino como un estado natural del alma despierta. Creer, ahora, es confiar en la vida tal como es. Es dejar de pelear con el momento presente. Es rendirse, no desde la derrota, sino desde la sabiduría de quien ya entendió que lo esencial nunca estuvo fuera. Jer nos acompaña en esta integración con una voz más suave, casi como un susurro. Ya no está intentando convencer ni enseñar, simplemente comparte. Y eso es lo que hace de este cierre una experiencia tan transformadora. Porque más allá de todas las ideas, lo que queda es una presencia. Una sensación de haber regresado al centro, de haber bajado las defensas, de estar en paz con la historia que hemos vivido y con la vida que aún se despliega ante nosotros. La clave ahora es simple, pero no por eso menos profunda. Vivir con conciencia. No como un estado místico reservado a unos pocos, sino como una forma de estar despiertos a cada instante, de elegir con amor, de responder con calma, de actuar con propósito. Ya no necesitamos buscar aprobación, acumular logros o evitar errores. Ya no corremos detrás del tiempo, ni queremos controlar el resultado. Sabemos quiénes somos. Y desde ahí, simplemente vivimos. Este capítulo también honra todo lo recorrido. El lector puede mirar hacia atrás y ver cómo cada parte del camino tuvo su sentido. Las creencias limitantes, los apegos, las heridas, los aprendizajes, los espejos, las renuncias. Nada fue en vano. Todo fue necesario para revelar lo que ahora emerge con claridad. La fuerza de creer es, en realidad, la fuerza de recordar. Recordar que somos amor, que somos capaces, que estamos sostenidos, que somos infinitos en esencia, aunque caminemos en un cuerpo limitado. Jer hace énfasis en que no hay final definitivo. La transformación no termina en un punto fijo, es continua, como el latido de la vida misma. Pero lo que sí cambia, al integrar todo lo vivido, es la forma en que transitamos ese cambio constante. Ya no desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no desde la búsqueda desesperada, sino desde una quietud poderosa que sabe que todo está bien, incluso cuando aún no lo entendemos del todo. La práctica, a partir de aquí, no es acumular más conocimiento, sino vivir con coherencia. Volver al presente, una y otra vez. Ser compasivos con nosotros mismos. Recordar que siempre podemos volver al silencio. Que cada respiración es una oportunidad de reconectar. Que cada día es una página en blanco donde escribir, con intención, con amor, con fe. Y así, sin promesas vacías ni grandes revelaciones finales, Jer nos deja con una certeza serena. La vida es buena. No perfecta, no predecible, pero profundamente buena. Y al vivir desde esa comprensión, transformamos no solo nuestra experiencia, sino también la de los que nos rodean. Nos convertimos en faros silenciosos, en espacios seguros, en testigos vivos de que sí, se puede vivir con propósito, con paz y con alegría, no porque el mundo cambie, sino porque hemos cambiado la forma en que lo habitamos. La fuerza de creer, entonces, no es un poder que hay que alcanzar. Es una verdad que hay que recordar. Una semilla que siempre estuvo dentro y que, al ser nutrida con conciencia, se convierte en árbol, en hogar, en vida plena. Y desde ahí, desde ese lugar sin miedo, sin urgencia, sin olvido, ya no caminamos solos. Caminamos en compañía de nuestra alma y por fin, estamos en casa. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.